Debido a esto, muchas veces era imposible enseñarle algo y no se dejaba corregir. Finney, dentro de su misma ignorancia, decía que la iglesia ignoraba el tema de los avivamientos. Él solía decir que muy pocos tenían un buen conocimiento del tema. Pero lo que Finney ignoraba es de que desde el año de 1790 había habido grandes avivamientos en Norteamérica e Inglaterra. Probablemente el mayor avivamiento en la historia, al que se le llamó el Gran Despertar, tuvo lugar bajo Whitefield, Edwards y Wesley en los años 1740. Finney, ignorando estos recientes sucesos, suponía que él era el primero en comprender en verdad lo que era un avivamiento. Finney confiaba en su propio iluminado razonamiento, aunque no contaba con una instrucción teológica. Esta postura lo excluyó de la histórica confesión cristiana en muchos de los importantes aspectos doctrinales. Ahora, pero la historia no termina aquí. En el año de 1837 nace Moody en Northfield, Massachusetts. En el año de 1854, a la edad de 17 años, Moody deja el hogar para ir a Boston, en donde consigue un trabajo como vendedor de zapatos. Moody era un joven extrovertido, confiado, trabajador y optimista. Por medio de la influencia de un maestro de la escuela dominical de la Iglesia Congregacional de Boston, puso su fe en Cristo. Y para el año de 1856, Moody se traslada a la ciudad de Chicago en busca de buena fama y fortuna. Tenía 19 años de edad. Decidido a convertirse rico, alcanzó de inmediato el buen éxito. A los 23 años de edad acumuló $8,000. Estaba ganando un equivalente a $500,000 por año. Mientras estuvo en Chicago, colaboró en la escuela dominical y se hizo miembro de la Asociación Cristiana de Jóvenes, una organización que lo había influenciado en Boston. Ya para el año de 1860, Moody deja sus ambiciones de negocios y se convierte en evangelista de niños en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Aunque era extremadamente energético, necesitaba adiestramiento en habilidades ministeriales. Moody comenzó una escuela dominical para niños pobres de los barrios del norte de Chicago. Se dice que él realizaba su tarea con celo y determinación y casi con una alarmante devoción al deber. Su obra rápidamente creció a 800 asistentes por semana. Moody formó una iglesia para satisfacer las necesidades espirituales de ellos y de sus padres. Este fue su principal ministerio en el año de 1860. En el año de 1862 se casa con Emma Rebel, de 19 años de edad. En el año de 1873, Moody comienza una gran gira evangelística por la Gran Bretaña. Cuando Moody regresa a casa después de esa gran gira que duró de 1873 a 1875, se convirtieron en virtualmente héroes nacionales. Empezaron a llegar invitaciones para ir a hacer cruzadas en Brooklyn, Filadelfia, Nueva York y otros principales centros de poblados de Norteamérica. Por el resto de su vida, Moody viajó extensamente. Se estima que hasta 1,000,000 de millas. Predicó sermones de avivamientos a multitudes. Una cuidadosa preparación, la cooperación de las iglesias locales y una avanzada en publicidad caracterizaban el ministerio de Moody. Él fue el que formó el modelo de evangelismo masivo, del cual en el siglo XX el evangelista Billy Graham y otros lo comenzarían a usar. Moody realizaba sus cruzadas con eficiente destreza organizativa propia de ese hombre de negocios que él era. Cuando lo invitaban a una ciudad, requería unidad entre los líderes protestantes, un apoyo financiero ya establecido, visitación casa por casa en la ciudad y a veces exigía la implementación de un edificio adecuado antes de que aceptara la invitación. ¿Le suena esto familiar? Bueno, esta es exactamente la práctica que el día de hoy se lleva a cabo en la gran mayoría de los evangelistas, porque de aquí adquirieron la escuela, como lo decíamos hace un momento. Su equipo de colaboradores organizaba todo con anticipación, nada se dejaba al aire. En sus últimos años no se percibía mucho la espontaneidad del Espíritu Santo. Finalmente, cuando la mayoría de los evangelistas del siglo XIX pertenecían a una denominación, Moody nunca estuvo ligado a ninguna. Nunca estuvo en contra de ello. Por el contrario, se valió de su estado neutral para tender puentes entre él y las organizaciones cristianas separadas. Su ministerio promocionaba el ecumenismo entre aquellos a quienes servía. ¿Les suena parecido esto? ¿Les suena similar esto de, en el nombre de la unidad, hagamos a un lado nuestras diferencias teológicas y unámonos? Bueno, sin embargo hay que decirlo, el ministerio de Moody introdujo un nuevo sentimentalismo en la obra evangélica. Él, muy a menudo, predicaba en busca de una respuesta emocional. Su mensaje era sencillo, sincero y directo. Su prédica se caracterizaba por realismo. Era una simple exhortación matizada con anécdotas personales. Su estilo estuvo en directo contraste con el viejo evangelismo que apelaba a la razón humana.
No obstante, el Espíritu Santo llegó a convertir a miles de personas a través del ministerio de Moody. Pero no podemos negar que mucha de la influencia de Moody se debió gracias a la historia de Charles Finney. Él, de alguna manera, adoptó las mismas estrategias que Charles Finney incluía en sus campañas de evangelismo. Más adelante, ya en el siglo XX, encontramos a uno de los promotores del decisionismo más grande que ha habido en la historia. Me estoy refiriendo nada menos que a Billy Graham. Y así como lo leíamos hace un momento, el legado de Charles Finney, de Moody, hacia los evangelistas modernos, ha sido algo que se ha propagado dentro de la iglesia. Es algo que no podemos negar que el día de hoy lo seguimos viviendo. A la manera de Finney y a la manera de Moody y a la manera de todos estos evangelistas, se lleva a la persona una confesión de labios. Se utilizan recursos estratégicos de ambiente y podríamos decir que incluso pseudoespirituales. Muchos de los mensajes que escuchamos en estas campañas de evangelismo contienen verdades de las Escrituras y en otras simplemente se apela de manera incorrecta y emocional para poder conmover a una persona, para hacerle sensible, de tal manera que pueda acudir a lo que le hemos llamado el llamado. Cuando se realizan actividades en lugares cerrados, la preparación del ambiente es muy importante para obtener los resultados que se persiguen. Tiene que haber música apropiada, personas que estén dando la bienvenida, lugares cómodos, casi siempre, y bueno, pues también debe haber gente que esté dando la consejería. Todo tiene que estar bien calculado, hasta el más mínimo detalle. Hay personas que se encargan de todo, nada debe de faltar, algo muy parecido al estilo de Moody. Por ejemplo, dentro del movimiento del G12, se recurren a las prácticas de recibir a Cristo en el corazón. Muchas de ellas las tienen que repetir hasta 4 veces en una misma noche. Y si en un momento dado se duda de su salvación, entonces deben de orar todas las veces que sea necesario. ¿Por qué se recurre a esta práctica? ¿Por qué Moody recurría a estas prácticas? ¿Por qué Finney recurría a estas prácticas? Bueno, porque se usan estratagemas de hombres, se usan estrategias humanas para poder atraer a la gente a los pies de Cristo. ¿Cuál es el propósito, finalmente, y qué es lo que motiva a aquellos que practican el decisionismo? Lo que muchas de las veces se persigue en esta obra decisionista no es más que una gran cantidad de convertidos. Muchas veces se dice, el fin justifica los medios. En este caso, si es necesario invitar a algún artista que supuestamente se ha convertido a que dé su testimonio, mucha gente vendrá, aunque la vida de esa persona deje mucho que desear. Al fin de cuentas, lo que importa es el fin. ¿Cuál es el fin? Traer gente a la iglesia. ¿En realidad es eso? No podemos negar que en las grandes asociaciones misioneras o en aquellas iglesias que reciben un apoyo, sobre todo de Estados Unidos, se les exige mandar informes misioneros. O sea, fotografías en donde se pueda resaltar que la gente está viniendo a los pies de Cristo. No importa quiénes sean, no importa si han creído el Evangelio, lo que importa es que estén ahí. Todo lo que cuenta son los números. Todo lo que interesa son los números inflados, las tarjetas de decisión, personas que asistieron, escucharon o que vieron algo. Porque si no hay números, entonces se convierte casi imposible en levantar apoyo o un sustento económico. Y en el fondo, eso es lo que mueve a muchos, aún aquellos que han empezado bien. Pero la pregunta sigue siendo la misma. El Señor nos mandó a buscar números y escribir cifras que agraden a los que ofrendan para el ministerio, sin importar si en verdad son salvos o no. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Muchas de las veces lo que motiva es el hecho de poder decir que tengo una iglesia grande. No puedo yo quedarme atrás. ¿Cómo es posible que la iglesia que está a la vuelta tenga más gente que yo? Como alguien ha calificado, el decisionismo es el becerro de oro de la obra evangelística. Sin embargo, lo único que vamos a conseguir es el enojo de Dios. Debemos de reconocer que se han hecho grandes esfuerzos, grandes inversiones, sacrificios grandísimos. Sin embargo, el fruto de ellos es muy escaso. ¿Quién puede negar que no ha escuchado un mensaje en una campaña o en un evento en la iglesia muy bien intencionada como este? Pero, una vez más, nos preguntamos, ¿en verdad está habiendo conversiones? ¿O solamente estamos guiando a la gente a tomar una decisión? Una decisión que muchas de las veces ni siquiera ha sido guiada por una convicción. Yo no puedo dejar de pensar en aquellos años cuando, en mi adolescencia, me enseñaron a llevar a la gente a los pies de Cristo. Recuerdo perfectamente bien estar orando, o más bien, estar diciéndole a esta persona que repitiera la oración después de mí. Y recuerdo perfectamente bien que cuando esta persona estaba repitiendo empezó a bostezar. Al momento, yo me quedé estupefacto. Dije, ¿qué pasa?
Pero sin embargo, al final de cuentas había hecho la oración. Lo que a mí me interesaba es que esa persona hubiera orado la oración de fe, lo cual hizo. Y eso me hizo muy feliz, ya que como dices en este audio, yo sabía que en ese momento había una gran fiesta celestial. Los ángeles estaban llenos de alegría, haciendo una fiesta, porque ese pecador arrepentido había hecho la oración de fe. La realidad es que no estaba ni interesado. Y esto es exactamente lo que se enseña el día de hoy. Se enseña en la escuela dominical, se enseña dentro de la iglesia, en los jóvenes, en todo tipo de iglesias, lo decía hace un momento. No importa la denominación. Incluso, muchas de las veces, como ya lo decíamos, se usan estrategias que pueden ser tan sutiles, como en este audio que ustedes escucharán, en donde podemos escuchar las dulces voces de este par de niños que empiezan a hablar y a decirnos lo bueno y lo dulce que es Jesús. Al final de cuentas, como ustedes podrán ver, esto es exactamente lo que le hemos enseñado a nuestros hijos, esto es lo que a nosotros nos han enseñado, para aquellos que hemos crecido dentro de una iglesia. Y también quiero decir que incluso aquellos que han crecido dentro de la iglesia y que viven pensando que son cristianos porque hicieron una oración de fe, son los más engañados. Creo que hay más esperanza para un pecador que no conoce de Cristo que para una persona que vive dentro de la iglesia y que está engañado, creyendo que es un hijo de Dios, simplemente porque una vez hizo una oración de fe. Creo que si hacemos un análisis serio de todo esto, a la luz de la Biblia, todo encaja y cobra sentido. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado o se llegaron a preguntar ¿por qué el hermano fulano o la hermana fulana o la iglesia sultana tiene mucha gente y hay muchas conversiones, pero sin embargo su vida deja mucho que desear? En realidad, un gran porcentaje de estas personas han sido víctimas del decisionismo. Lo único que han hecho en su vida es tomar una decisión porque alguien se los dijo, no porque verdaderamente haya habido una convicción real del Espíritu Santo en sus vidas. A donde quiera que volteamos, vemos gente que es llevada a la iglesia por razones y motivos diferentes. Algo así como aquel cantante tan famoso que ahora es pastor en los Estados Unidos lo dijo en una de sus predicaciones. El evangelismo es como ir de pesca. Cada pez debe tener su propia carnada. Tú tienes que ir con la gente con una carnada diferente. Exactamente, ese es el decisionismo. Es el convencer, usando estrategias humanas, a alguien para traerlo a la iglesia, para que haga una confesión, para que crea y viva engañado el resto de su vida, creyendo que es un hijo de Dios, cuando en realidad no lo es. Lo más trágico de todo esto, como lo decía hace un momento, es que estas personas verdaderamente creen que son salvas. Esto, como consecuencia, está trayendo a que aquellos que han creído que verdaderamente son salvos y no lo son, se estén esforzando día con día, confiando en su salvación, en lo que ellos dijeron o en lo que ellos hicieron, o sea, obras, y no en la obra redentora de Cristo en la cruz como el sustituto por nuestros pecados. Y para poder continuar motivando a la gente que ha decidido seguir a Cristo, no podemos negar que existe el discipulado, el cual también está basado en estrategias, en donde esa gente que ahora ha creído, y lo pongo con comillas, tiene que entrar a un discipulado. Se le empieza a hacer una visita, se le empieza a hablar por teléfono, se le empieza a poner dentro de un grupo especial, en donde ahora le van a enseñar o le van a dar un seguimiento para que pueda ir conociendo esta nueva fe. Sin embargo, la naturaleza de la persona ni siquiera ha sido transformada. Lo único que estamos logrando es tener gente con una cabeza grande a la que le estamos dando una gran cantidad de información, pero un alma completamente enana, en donde ni siquiera hay una regeneración. Uno de los frutos del decisionismo son las congregaciones llenas de personas que se creen salvas, tratando de ser fieles a un Señor al que no conocen. Cada domingo se tienen que reconsagrar y pedir perdón por todos los pecados que hicieron entre semana. Cuando una persona viene a la iglesia a dar una plática o a predicar o en una conferencia o en un campamento o en alguna actividad, siempre están reconsagrándose, pero nunca creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque simplemente ha sido víctima del decisionismo. Esto debería de ponernos a pensar y a temblar aquellos que Dios en su gracia nos ha puesto y nos ha considerado al frente de una iglesia, ya que el día de mañana daremos cuenta de ello. El que nosotros le llamemos hermano a alguien simple y llanamente porque basó su fe en una oración es un error. Quiero leer un poquito sobre esta
hoja que habla del decisionismo y dice así: podemos hacernos la pregunta todos los que hemos practicado y los que practican este tipo de evangelismo: ¿en dónde están la mayoría de las personas que tomaron una decisión para salvación en nuestras actividades evangelísticas? La respuesta es obvia. ¿Por qué insistir en una práctica que ha generado una multitud de falsos creyentes? ¿Acaso no tememos al Dios que predicamos? ¿Tanto nos cuesta arrepentirnos y reconocer nuestra culpa? ¿Somos tan orgullosos? ¿Vale más nuestra reputación ante los hombres que la gloria de Dios? Efectivamente, el decisionismo es una obra infructuosa y estéril, que lo único que ha resultado es en el engaño de miles de personas. Y no es cualquier engaño. Estamos hablando de la eternidad de cientos de miles a los que les hemos dicho o les llegamos a decir que reciban a Cristo como su Salvador por medio de una oración, que repitan estas palabras, que solamente 5 minutos de su vida los va a llevar a la eternidad, y en muchos de los casos les lleva a una eternidad de condenación. Pidámosle a Dios por su perdón, prediquemos el Evangelio tal como está escrito, y dejemos los resultados al Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa de Hablando con la Verdad. Gracias. Hasta la próxima.